Los nazis son segunda fuerza en el país del nazismo. La ultraderecha gobierna en parte de Europa. Y en Estados Unidos, donde se alía con Rusia en la invasión de Ucrania. Mientras celebran al nuevo emperador. Los imperios contraatacan. Hemos ganado las elecciones federales de 2025. Alemania ha girado a la derecha. Los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana, CDU, han ganado las elecciones con un 28,6% de los votos. Pero quien ha dado la campanada ha sido la extrema derecha de Alternativa por Alemania. Hemos logrado un resultado histórico. Nunca habíamos sido tan fuertes a nivel nacional. Nos hemos convertido en la segunda fuerza como alternativa para Alemania y nos hemos establecido como un partido del pueblo. Capitaneada por Alice Weidel, se convierte en segunda fuerza política del país con más del 20% de los votos, su mejor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. Lo opuesto a los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz, que se han hundido y quedan en tercera posición con apenas un 16% de apoyos, el peor resultado de su historia. La última vez el resultado electoral fue mejor y yo tuve responsabilidad en ello. Esta vez el resultado electoral es malo, por lo que yo también soy responsable de este resultado. Los verdes han quedado como cuarta fuerza y Die Linke, la izquierda, que cayó mucho en las anteriores elecciones, sube por sorpresa y queda quinta en los comicios con mayor participación desde la reunificación alemana en 1990. Así ha conseguido entrar en el Parlamento. Y para analizar los resultados de estas elecciones cruciales, no solo para Alemania, sino también para Europa, saludamos a Thilo Schäfer, corresponsal alemán afincado en Madrid. Thilo, crudos días. Hola, crudos días y herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Javier. ¿Qué quiere decir esto? Felicidades. Muchísimas gracias. Un titular sobre... Düsseldorf, en Alemania. Sí, un titular sobre estos resultados. Pues mal, pero podría haber sido peor. Bueno, no está nada mal ese resumen. También nos acompaña Constanz Álvarez, que es periodista del Bayerische Rundfunk, la mayor radio de Baviera, donde dirige un programa sobre migración y diversidad cultural. Constanz, crudos días. Guten Tag. Hola, buenos días. Guten Tag, sí. ¿Qué supone para el país este resultado de la extrema derecha? Bueno, días crudos, sí, por un lado sí, claro, hay mucha gente que está muy asustada, pero por otro lado hay que decir que también hay un gran alivio, porque todo apunta a que va a haber una gran coalición y esto pienso es lo que la mayoría de los votantes de alguna manera es lo que quieren, ¿no? Volver a la estabilidad. Pero claro, vamos a ver lo que significa intentar volver a una estabilidad después de un semáforo que se ha descalabrado y tener a 150 escaños ocupados por la AfD. Esto está por ver lo que va a pasar ahora. Sí. Vamos a analizar cómo hemos llegado hasta aquí. Scholz convocó elecciones adelantadas tras perder el voto de confianza del Parlamento y el SPD ha obtenido los peores resultados de su historia, lo comentábamos antes. Thilo, ¿qué factores han llevado a ese descalabro? Pues yo creo que Scholz ha sido un canciller flojo, una personalidad que igual en otras circunstancias se apreciaría. Y luego el SPD ha descuidado su base tradicional electoral, que está en las clases trabajadoras y medias. Que he visto que los medios se fijan mucho en el resultado en el este de Alemania, donde AfD ha arrasado, es primera fuerza en algunos distritos, roza el 50%. Pero lo realmente lo que explica ese resultado para mí, quizás que soy del oeste, tengo aquí al lado la cuenca del Ruhr, el corazón industrial y el feudo socialdemócrata por excelencia, donde AfD incluso ganó en la ciudad de Gelsenkirchen, que para los futboleros es conocido por el Schalke 04, que eso sí que es un hueco brutal. O sea, ahí en otras ciudades están muy cerca del SPD, le han quitado la base tradicional del voto obrero en esos sitios, y eso es donde el SPD debe empezar con el análisis. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa.
Sí, y de hecho el debate migratorio ha estado en el centro de la campaña, atrayendo a veces a las clases más pobres. Constance, ¿hasta qué punto ha servido para aupar a la FD? Bueno, hay que ver una cosa, que siempre que hay campaña electoral hay debate migratorio. Eso por supuesto, siempre. Pero esta vez ha sido un debate muy, muy, muy crudo. Y aparte, claro, el país ha estado muy convulso por una serie de atentados que no se sabe muy bien si hay gente de fondo, si fue un acto de sabotaje, qué es lo que está pasando. Entonces, la sensación de inseguridad creció mucho las últimas semanas antes de las elecciones. Ha sido una campaña muy corta. Ha habido que ir de 100 a 100, como se dice en Alemania, auf 180, o sea, había que darle un poco a la velocidad. Y lo que ha intentado Merz, claro, lo que chocó a todos los partidos de centro es que intentó que se aprobara una reforma de la ley migratoria y los votos de la AfD. Eso es lo que se sabe como la ruptura del cordón de seguridad, ¿no? Del que siempre se habla. No sabemos si eso a Merz le ha ayudado o no, pero lo que sí es cierto es que el tema de la migración sí que ha pasado a ocupar un lugar importante en la sociedad, ¿no? Y hay mucha gente que dice que ya no se fía de que el Estado pues tenga el control sobre las cosas, ¿no? De que haya perdido un poco el control. Y a la vez tenemos una crisis económica. En tiempos de crisis económica siempre sale el tema de la migración. ¿Cómo ha convencido la líder de la ultraderecha, Alice Weidel, una mujer cuya vida privada contradice totalmente su ideario político, a los electores? Recordemos que es lesbiana, está casada y con hijos con una migrante de Sri Lanka y, bueno, es una patriota que vive en Suiza. Tilo. Sí, eso no deja de ser curioso, ¿no? Sobre todo el AfD en su congreso, hace unas semanas, donde definían el programa electoral, aprobaron una moción que dejaba claro que con familias se refieren a la unión de un hombre y una mujer con niños. Y la aprobaron a la vez que la eligieron a ella como candidata. Y ahora estuve en un meeting, no esta campaña, pero hace unos años, donde Alice Weidel hablaba mucho de la familia, pero de sus padres, y, ¿no? Que era la típica familia alemana de papá, mamá, viviendo felizmente con la niña, creciendo ahí en felicidad, y no hizo ninguna referencia a su otra familia, con su pareja. Pero parece que eso no es una contradicción. Incluso hay partes de AfD que no son nada homófobas, ¿no? Que lo venden como que no son nazis. Hay una contradicción, que hay una parte del partido que rechaza ese término, y luego hay otra parte que está usando un discurso de los años 30 todos los días, ¿no? La facción esa de Björn Höcke, con lo cual ella, no sé si engaña a parte del electorado o incluso ayuda a moderar la imagen con su personalidad, desde luego no con su discurso, pero bueno, les ha funcionado. Sí, a veces han moderado su imagen, pero no su discurso, como bien decías. Y yo me pregunto, Constance, ¿cómo en el país donde el nazismo provocó tantos estragos, una fuerza que claramente a veces tiene discursos neonazis ha llegado hasta aquí? Sí, bueno, nos lo preguntamos todos, ¿no? Y estamos asustados por un lado, pero como dice Tilo, es un partido enormemente, con un éxito enorme en las regiones de la antigua RDA. Entonces, también podemos preguntarnos, bueno, ¿qué ha sucedido, no? Yo siempre me pregunto, ¿ha funcionado la reunificación alemana? Hasta cierto punto yo diría que no. O sea, todavía hay como una especie de línea, ¿no? de partición, ¿no? Yo, si veo el mapa de quién ha ganado dónde, cuántos votos, pues es que claramente se ve todavía una división. Hay mucha gente frustrada, hay mucha gente que piensa que ha trabajado toda la vida y al final cuando entra en la pensión no tiene para vivir. Hay un descontento y también eso, lo que decía antes, una
un estado de frustración también porque el gobierno que hemos tenido, lamentablemente, es una pena porque era un gobierno que había salido un poco como diciendo, bueno, se ha acabado la era Merkel y ahora vamos a cambiar, vamos a reformar, vamos a seguir adelante, y han fracasado, hay que decirlo. Es que hubo demasiadas disputas, hubo demasiada discordia, hubo demasiado bloqueo, ¿no? Alemania, pues en realidad necesita invertir. No, esto no ha podido ser. Lindner, el líder del Partido Liberal, siempre se opuso. Hubo esa forma, un sentimiento de decir, bueno, ¿a dónde vamos, no? ¿A dónde nos dirigimos? Y encima tenemos la guerra de Ucrania, que siempre tenéis que recordar que la tenemos aquí al lado, o sea, está como a 2.000 kilómetros, es como un vuelo de Múnich a Málaga que tarda 3 horas, pues es eso, estamos muy cerca y hay mucha gente que ya no se siente segura, ¿no? Que tiene miedo y tenemos unos cambios globales increíbles, o sea, ha cambiado la orden internacional con Trump que se quiere sentar a la mesa con Putin y todo esto ha creado una sensación de que, adiós, Alemania va muy mal, y hay que hacer algo. Y necesitamos respuestas simples. Lo que pasa es que el mundo se ha puesto cada vez más complicado y no hay respuestas simples a esto. Necesitamos en realidad respuestas complejas y ya lo hizo entonces el nazismo en los años 30 del siglo pasado, cuando aprovechó el caldo de cultivo del malestar y de la incertidumbre y del miedo al futuro para dar esas respuestas simples y lo está haciendo de nuevo. En Alemania viven miles de españoles, así que les hemos preguntado a algunos de ellos, que son oyentes de Carne Cruda, cómo han vivido las elecciones. Y esto nos decían desde la Asamblea Migrante de Berlín. Hemos vivido esta campaña electoral y estas elecciones con mucho miedo y mucha polarización. El debate migratorio ha estado en el centro de todos los debates electorales y en boca de todos los representantes políticos. Han estado hablando todo el tiempo de nosotras, pero sin nosotras. El auge de la extrema derecha, el aumento de la extrema derecha, doblando la representación que tenía, es tremendo, pero quedan pequeñitos bastiones rojos de Die Linke, como puede ser Berlín y Leipzig. Tenemos esperanza en el nuevo voto joven, que se ha movilizado y que se está movilizando, y en las organizaciones de base. Así que nada, desde Berlín, salud y república. Salud y república, un abrazo, María. Ella aludía precisamente a Die Linke, la izquierda equivalente a Podemos o a Izquierda Unida en España, que ha triunfado principalmente entre los jóvenes, donde es primera fuerza, a pesar de la división que ha habido con otra segunda fuerza de la izquierda más xenófoba. ¿Cómo se explica su resurgimiento y que sea la fuerza más votada en esa franja de edad, Tilo? Sí, es la gran sorpresa de esas elecciones, ¿no? Más que el resultado de AfD y... Pues parece que les han funcionado bastante bien campañas en redes sociales que se dirigen sobre todo a un público joven. Pero luego creo que también ese es el resultado más nítido de izquierdas, muy enfocado en la justicia social. Y sin esos rodeos, como tú hacías mención a Sarah Wagenknecht, que es una antigua líder de Die Linke, que formó su propio partido, que además lleva su nombre, y que consiguió casi un 5%. Pero bueno, se han diferenciado bastante de ese discurso ambiguo. A la vez los verdes han perdido bastante prestigio entre los jóvenes por su paso por el gobierno, con muchas promesas incumplidas por la dinámica de estar en el gobierno de coalición. Y todo eso creo que ha beneficiado a Die Linke, que además se ha presentado muy bien como partido unido, simpático, con programas concretos y bueno, apelando un poco también al voto utópico, ¿no? Sabiendo que este partido no formaría parte del gobierno. Ahora más que nunca necesitamos la utopía de Die Linke. Hablemos de Friedrich Merz, el futuro canciller alemán. Millonario, situado en el ala más conservadora del partido, eterno rival de Angela Merkel en la CDU, tiene un estilo totalmente opuesto a la ex canciller. Es directo, impulsivo, incluso temerario. Ha prometido revertir las políticas de su predecesora con recortes sociales para reconducir el gasto y mano dura contra la inmigración. De hecho, aunque ha descartado pactar con la extrema derecha para gobernar, sus medidas migratorias no distan tanto de algunas propuestas por la AfD. Todo apunta a que habrá una gran coalición con los socialdemócratas. ¿Cuáles serán las líneas de ese futuro gobierno, Constance? ¿Cómo conjugarán sus diferencias? Bueno, esa es la cuestión ahora, ¿no? Porque como os he contado, antes de las elecciones siempre hay un debate migratorio y después hay que ponerse a trabajar y hay que ponerse a ver, bueno,
ya la tonalidad agresiva baja, ¿no? Eso es también, por cierto, lo que dijo Merkel cuando vio lo que estaba pasando. Dijo, ahora mismo todo el mundo se está gritando y se está poniendo duro y tal, pero luego a la hora de pactar hay que moderarse. Y eso es lo que va a suceder, pienso yo, porque también tenemos que ver una cosa. Alemania tiene un problema demográfico enorme. Hoy día falta gente, mano de obra en todas partes, en los hospitales, en las escuelas, en los servicios públicos, en todos sitios. Y en realidad somos muy conscientes de que la migración es parte de Alemania. Somos un país de inmigración. Necesitamos a la gente de fuera. Y eso también lo sabe Merz. Él viene de las finanzas, de la economía. Él sabe que en realidad hay unos estudios claramente que dicen para que Alemania siga funcionando necesitamos una migración de 400.000 personas al año. Entonces, y él lo sabe y si quiere coalicionar con los socialdemócratas, pues también va a tener que hacer compromisos y los socialdemócratas han señalizado claramente que no están dispuestos a que no están de acuerdo con esa política de endurecimiento de la que está hablando Merz. Claro, está hablando de los refugiados, de la gente que pide asilo, quiere cerrar las fronteras, quiere expulsar a más gente y quiere rechazar a todo el que venga a pedir asilo, pero eso sabemos muy bien que no es practicable. Es que también tendría que cambiar hay leyes que valen en la Comunidad Europea y él no puede actuar así él solo. Y bueno, vamos a ver ahora si cumple esa promesa de no pactar con la AfD, pero él no va a poder gobernar con los socialdemócratas si sigue ese curso duro y él lo sabe. Y también sabe que es un momento crítico para la economía, no solo de Alemania, sino de toda la Unión Europea. America First. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Hacernos pequeños? ¿Acobardarnos? ¿Tener miedo? ¿O hablamos como europeos y alemanes, 450 millones de personas en el mundo, más que Canadá y Estados Unidos juntos? Si queremos parecer enanos, seremos tratados como enanos. Esta es la respuesta contundente de Merz a las amenazas de Donald Trump. Vamos a ver un planteamiento de Alemania duro frente a Estados Unidos en el plano económico. Igual una intente Francia-Alemania como cabeza de Europa. ¿Tilo? A ver, las primeras palabras de Friedrich Merz, como hemos escuchado, indicaban que está claramente del lado de Europa, de una Europa fuerte, a pesar de sus relaciones con Estados Unidos. Sabéis que fue presidente de BlackRock, ¿no? El fondo más poderoso del mundo en Alemania durante muchos años. Conoce bien el capitalismo americano y cierta forma de pensar de los americanos en cuanto al negocio. Pero creo que está claramente a favor de fortalecer Europa también en lo económico. Vamos a ver qué pasa con la guerra de los aranceles. Lo cual, desde el punto de vista alemán, siempre es un poco más complicado, ¿no? Porque las exportaciones alemanas a Estados Unidos son mucho más altas que, por ejemplo, las de España, y ahí Alemania tiene más que perder. Así que va a ser muy difícil hilar ahí ese equilibrio en mantener una posición fuerte frente a Trump y a la vez no hacerse el harakiri económico aquí. Vamos a ver cómo lo soluciona. Pero yo creo que como personaje es probablemente más apto de enfrentarse a Trump que un Olaf Scholz, que era lamentablemente demasiado pusilánime, diría yo. Y Macron quiere negociar con Merz un sistema europeo de defensa sin la OTAN. ¿Cómo crees que puede funcionar esa relación entre los que han sido siempre las dos cabezas de Europa? Constance. Bueno, yo pienso que él va a buscar el trato con Macron y se le ve ahora mismo, bueno, es que se le ve, pienso o sea, sabe la responsabilidad que lleva y de alguna manera intenta pues transmitir una confianza. No sabemos cómo se van a llevar. Yo pienso que enseguida que intentará conectar con él.
El tema del rearme, ¿no? Es una cosa que también divide a Alemania. Hay gente que piensa que sí, que hace falta ahora pues el rearme del país, y hay gente que está en contra, y luego también está la pregunta de cómo financiarlo. Y la gran pregunta con la que está ahora Merz es el tema del déficit estatal, ¿no? ¿Va a intentar remodelar la Constitución para poder hacer más deudas o no? Porque el día que él entre con su nuevo gobierno, pues será dificilísimo hacer esto, porque tiene ahí a la izquierda y tiene la AfD que seguramente pues bloqueará estos planes. Entonces el tema realmente de Merz es ahora a ver de dónde saca el dinero para reformar el país y para una posible remilitarización, que es lo que, por ejemplo, Macron también le pide, ¿no? Le pide que Alemania pues invierta mucho más en el rearme que en el pasado. Thilo Schäfer, Constanz Álvarez, guten Tag, Dankeschön und auf Wiedersehen. Adiós, gracias a vosotros. Las elecciones alemanas ilustran a la perfección hablando en alemán, Zeitgeist, el espíritu de los tiempos, una época de creciente odio contra el de abajo, el diferente y el de afuera. Un revanchismo espoleado al máximo por una extrema derecha a la que no solo hemos visto en acción en Alemania. Por eso me voy a unir al movimiento de Elon Musk y Donald Trump. Mi corazón está con todos vosotros. Luchad, luchad, luchad. Este fin de semana en Maryland se ha celebrado la Conferencia Política de Acción Conservadora, la CEPAC, cónclave ultra que congregó a la extrema derecha mundial para coronar y rendir pleitesía a Donald Trump, el nuevo emperador. He impuesto un arancel del 10% a todos los productos procedentes de China porque están enviando fentanilo a nuestro país a través de México, por cierto. No estoy contento con México ni con Canadá. En el menú reaccionario de la cumbre, los platos clásicos. Mano dura con la inmigración, borrado de derechos LGBT, fin de las políticas de inclusión e igualdad y recorte salvaje en gasto social y administración pública. La única manera de que ganen es si nos retiramos. Y no vamos a retirarnos, no vamos a rendirnos, no vamos a renunciar. ¡Luchad, luchad! Con discursos que acababan con el saludo nazi, como el del ideólogo y propagandista ultra Steve Bannon. Una corte donde desfilaron también líderes ultra del resto del mundo, incluido el argentino Javier Milei. Javier Milei from Argentina, you guys know who that is, right? Que, como os he contado, le regaló una motosierra a Elon Musk. Y también estaba Santiago Abascal, o mejor dicho, San Diego Obiscal, como lo rebautizó Trump. The leader of Spain's Vox Party, Santiago Obiscal. Thank you, San Diego. Un hombre que ha vivido siempre de la teta del Estado y fue a apoyar a aquellos que quieren acabar con el Estado protector, al mismo tiempo que aplaudió a un hombre que quiere poner aranceles a España. En fin, ¡viva España! Sí, un circo en el que los emperadores prometen a los gladiadores, en este caso los ciudadanos que se sienten perdedores de la globalización, que el mundo volverá a ser suyo. Un resentimiento que contagia a todo Occidente, al que el periodista Andrea Ricci, corresponsal de asuntos globales del diario El País, ha dedicado su lúcido ensayo La era de la revancha. Publicado por Anagrama. Andrea, crudos días. Crudos días, buenos días. ¿Qué piensas del cónclave ultra de Washington? Bueno, es el intento de proyectar una imagen de unión entre todas estas fuerzas ultraderechistas y revanchistas, ¿no? Y entonces es la manera de hacer ver que es un movimiento único, aunque luego curiosamente hay diferencias entre ellos, hay comunes denominadores profundamente inquietantes, pero también hay algunas diferencias que no son menores. Ellos con estos espectáculos intentan avanzar en este mecanismo de hipnosis, convenciendo que son los grandes defensores de las clases populares que han sufrido los abusos y los excesos de un sistema capitalista, y lo hacen con la voluntad de hacer ver que son un movimiento único, aunque, insisto, hay alguna diferencia entre ellos, y el cónclave es esto. Millonarios diciéndole a los pobres que ellos, los de arriba, van a salvar a los de abajo. Valga esta paradoja. Estos son los revanchistas. ¿De qué se están vengando? ¿Cuál es su revancha? Sí. Esto es un mecanismo muy profundo cuyas claves intento ofrecer en el libro. Yo creo que en las últimas décadas las clases populares de las sociedades occidentales han sufrido una situación en la que el sistema les ha dejado una situación de marginación. Una situación que ha beneficiado mucho a las clases altas,
que han podido aprovechar las oportunidades del sistema globalizado liberal y que sin embargo no ha ofrecido oportunidades a otros. Sabemos la deslocalización, por ejemplo, de empleos manufactureros que proveían sueldos estables, un mercado de la vivienda que se ha desbocado y donde antes un trabajador podía acceder poco a poco a la compra de una vivienda, ahora no. Bueno, se ha producido un sistema que ha dejado un profundo malestar en las clases populares y desde hace años tenemos estas fuerzas ultraderechistas que logran proyectarse como los defensores de los intereses de estas clases populares que han sufrido estos inconvenientes del sistema capitalista. Y es una hipnosis porque, como dices, estos ultramillonarios o estos políticos que no necesariamente lo son, pero que son abanderados de políticas muchas veces ultraliberales, no son la respuesta. Trump es el caso evidente. Ya gobernó, ya aprobó en el primer mandato una reforma fiscal que benefició tan solo al 1% más rico. Hay las pruebas y no obstante la hipnosis sigue y ha podido regresar al poder gracias al apoyo de una parte importante de las clases populares. Sí, hipnosis que ya vimos en el siglo XX y que estamos viendo con inquietud que se repite en este. Vamos a adentrarnos en las páginas de la era de la revancha. Asistimos al tumultuoso devenir de otra época que todavía no ha encontrado un equilibrio. Es una transición peligrosa porque por primera vez desde la détente de la Guerra Fría en los 70 hay una descarnada confrontación entre potencias, porque China tiene un poderío que la URSS nunca tuvo, porque hay conflictos, Ucrania y Oriente Próximo, con un helador potencial desestabilizante, mientras las instituciones internacionales se hunden en la parálisis, porque el hartazgo con la democracia es tal vez más intenso que nunca, porque el apoyo a fuerzas nacionalpopulistas puede tener altibajos, pero el malestar de fondo que contribuye a auparlas es consistente y hay factores capaces de crear otras tensiones que podrán darles nuevas alas en el futuro. Hablas de una época de resentimiento acumulado a escala global entre potencia y superpotencia y a escala nacional entre clases sociales. ¿Cuáles son las causas de ese polvorín y cuándo se gestó esta época revanchista? Tú hablas al menos de 3 fechas clave. Sí, yo sitúo en 2001 un momento iluminador para entender dónde estamos hoy. Uh-huh. Y curiosamente yo creo que no es el 11S. Yo creo que son otros elementos los que nos permiten descifrar, desencriptar el momento actual. Uno es la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Se produce en diciembre de 2001 y es un factor clave, un factor que produce un reequilibrio de fuerzas en parte beneficioso. Hay cientos de millones que han salido de la pobreza en China gracias a esto y lo celebramos, por supuesto. Pero al mismo tiempo ha tenido efectos colaterales. Uno, lo mencionaba antes, la deslocalización de empleos manufactureros que eran una espina dorsal de las sociedades occidentales y que han dejado una situación de precariedad a mucha gente, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, ha dado a China la fuerza para sentir que podía impugnar y desafiar el sistema. Otro momento importante, creo que fue también en diciembre de 2001, cuando la administración de Bush hijo, decide retirarse de un importante tratado de control armamentístico. Esto fue un momento muy importante porque envió a Rusia una señal de que Estados Unidos estaba decidido a ir delante y que entonces Rusia no podía contar con ser, digamos, considerada en la mesa internacional como una potencia a la que se tendría en cuenta. El tercero es un episodio que ocurre en Estados Unidos y es un juicio relacionado con el escándalo Enron. Entonces, también en esos días de diciembre, son 3 días, ocurre uno detrás de otro, pues en el juicio sobre la quiebra de la empresa Enron, el jefe de la consultora que auditaba supuestamente las cuentas reconoce que cree que ahí ha pasado algo de carácter criminal. Entonces, a mi juicio, es un emblema de un capitalismo desbocado que la democracia no ha sabido poner bajo control de forma adecuada. Por muchos motivos, y entre ellos también, a mi juicio, porque las fuerzas socialdemócratas clásicas se adscribieron a una lectura que no buscaba realmente controlar al capitalismo, sino simplemente proveer una cierta redistribución de la riqueza, insuficiente. Pero desde luego el problema es que dejaron realmente el empuje político para intentar embridar
¿no? Entonces esos 3 momentos yo creo que son simbólicos de lo que ha venido después, tanto en términos de lucha entre potencias, así como en términos de lucha entre clases. Claro, pero ¿cómo las víctimas de ese capitalismo desbocado son convencidas por representantes de ese capitalismo desbocado? Trump dijo, para todos aquellos que habéis sufrido abusos o habéis sido traicionados, yo soy vuestra venganza. Y lo dice alguien que representa el capitalismo más desbocado. Así es, así es. Pues es un mecanismo de hipnosis terrible, a mi juicio, y que se desarrolla en varios carriles. Pero por supuesto yo creo que podemos afirmar que el advenimiento de las redes sociales, en primer momento, y atención ahora, la inteligencia artificial, que creo que multiplicará el potencial hipnótico de las redes, es un factor clave para explicar esta hipnosis que, atención, se ha producido siempre. A lo largo del programa has mencionado varias veces los años 30, hubo antes, en los años 20, en mi país, un experimento que fue fundamental para lo que vino después, que es Mussolini y el fascismo. Y entonces no pretendo decir que esto sea novedoso, esta hipnosis se ha producido en otros momentos de la historia, pero sí pienso que ahora dispone de unas herramientas con un potencial enorme. Y el problema, a mi juicio, es que para controlar estas herramientas tenemos un desafío enorme. Debemos lograr hacerlo sin renunciar a los valores esenciales de la democracia. La solución no puede ser censura a lo bestia. No puede ser, porque sería traicionar nuestros valores. La democracia está bajo ataque desde 2 frentes, desde regímenes autoritarios dictatoriales, abiertamente dictatoriales, y desde el propio Occidente por estas fuerzas ultraderechistas que, a mi juicio, en el mejor de los casos quieren erosionarla y en muchos casos directamente cargársela. Debemos reaccionar, debemos resistir, debemos rebelarnos, pero sin renunciar a nuestros valores. Y ahí está un problema enorme, porque la libertad de expresión es un valor fundamental de la democracia y debemos lograr frenar esta cloaca sin renunciar al apego a uno de los valores claves. Es un desafío enorme y se han aprovechado de ello. Claro, cuando ellos no respetan esa libertad de expresión, porque ahora vemos claramente que Elon Musk no compró por un capricho la red social Twitter, ahora conocida como X. La compró con un fin político y la está manipulando con ese sentido. Absolutamente. Compró un cañón a sabiendas de que iba a ser muy dañino, y lo utiliza y lo ha utilizado con toda la intención. Es más, estamos realmente, si lo pensamos, en un momento distópico en el que tenemos al vicepresidente de Estados Unidos que vino a Europa en la Conferencia de Seguridad de Múnich a usar el concepto de libertad de expresión sustancialmente para debilitar nuestras democracias. Lo utilizó de una forma distorsionada. Vino y dijo, la mayor amenaza que se ciñe sobre Europa no son los tanques de Putin. No. Es la manera en que la democracia gestionan los discursos de la ultraderecha. A su juicio, una manera que recurre a la censura. Y esto es, veis, la paradoja de tratar de utilizar la libertad de expresión como boquete abierto para introducir su discurso y para hacer avanzar las tesis y las fuerzas de ultraderecha. Entonces, ese es el desafío al que nos encontramos y es existencial, a mi juicio. Tanques por un lado, Twitter por el otro. Esa es la paradoja de Popper, que la tolerancia con la intolerancia lleva a la intolerancia. Otra cita que encontramos en tu libro es esta, del multimillonario Warren Buffett. Hay una guerra de clases, sí, pero es mi clase, la de los ricos, quien la está librando. Y vamos ganando. ¿Por qué la desigualdad creciente no está conduciendo a una mayor conciencia de clase? Es decir, ¿cómo han conseguido que los pobres, débiles y discriminados, mujeres, comunidad LGBT, el colectivo migrante, conviertan a otros pobres, débiles o marginados en el chivo expiatorio de todo lo que les está pasando? Sí, esto es terrible. Desafortunadamente hay esta dinámica objetiva por la que clases populares de Occidente se han visto desfavorecidas por el sistema liberal. Esto es objetivo, yo creo que hay que reconocerlo en su justa medida. Hay varios elementos que han contribuido a esto y es la realidad. Muchas veces, esto creo que es importante considerarlo, muchas veces no estamos hablando de una situación de desamparo total. Por ejemplo, Thilo anteriormente mencionaba, AfD ha sido bastante fuerte
en circunscripciones de Alemania occidental, aquellas donde las condiciones económicas son menos favorables. No solo en el oriente del país, que es muy evidente, sino también en occidente, en estas circunscripciones. Bien, en estos casos, por supuesto, no estamos hablando de personas en una situación de pobreza extrema, no es el caso. En Alemania occidental esto ocurre de forma muy, muy marginal. Pero hay un descontento que deriva en gran medida también de un elemento comparativo. Se sienten descolgados, se sienten como marginados y sienten que ha habido un abuso. Esta es la clave, hay que corregirla. Y desgraciadamente, pues han perdido la confianza en los partidos, en todos los partidos tradicionales. Ya no entro en, digamos, en una adscripción específica. Han perdido en todos y están comprando el mensaje de que es necesaria una impugnación revanchista del sistema. ¿Por qué revanchista? Porque consideran que quieren recuperar terrenos perdidos a través de la bandera nacionalista. Y el nacionalismo es la derrota de los valores universales. Esta es la batalla que tenemos delante. Entonces, citabas varios colectivos. Necesitamos el apego a valores universales, los derechos humanos, por supuesto, y la democracia, que también lo es, para poder hacer avanzar estos colectivos desfavorecidos. La respuesta nacionalista, a la que desgraciadamente se están apuntando tantos, nunca va a poder, digamos, derivar en ese avance colectivo, porque es ontológicamente discriminatoria de cara a muchos grupos. Xenofobia, desde luego, pero también machismo, pues identidades de género no normativas, etc. Todo esto sufre con la ola nacionalista. Claro, es que todo esto es muy perverso porque esas clases populares que aquí en Occidente iban a ganar con la globalización tampoco estaban siendo conscientes de la pérdida de derechos, del expolio al sur global que conllevaba esa propia globalización. O sea que tenemos que volver a valores anteriores aún todavía a esos 90, ¿no? Que nos planteamos ese crecimiento de la economía mundial. Sí. La relación con el sur global ha sido altamente problemática. Y además ahora yo creo que entramos en una fase abiertamente imperialista, que venía gestándose de forma un poco más larvada, pero ahora mismo es evidente. Entonces tenemos sustancialmente tres grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, que juegan un juego imperialista en el que tienen todo lo de perder, realidades como la europea, porque el proyecto de la Unión Europea es lo contrario del imperialismo, es superar, pasar esa página, y por supuesto los países del sur global que afrontan esta lucha descarnada de potencias que descuida por completo la ley internacional, se hallan en una posición de suma debilidad. Vamos a ver, claro, las consecuencias que tiene ese ultranacionalismo imperialista en el tablero global. El multilateralismo no está muerto, pero la enfermedad es grave. El centro de gravedad económico se desplaza desde el Atlántico Norte hasta el Indo-Pacífico. El centro de gravedad político desde un liberalismo globalizado hacia el nacional populismo. El centro de gravedad del poder desde las instituciones públicas a gigantescas empresas tecnológicas privadas. En resumen, las reglas del juego están cambiando a toda velocidad y más rápido desde la llegada de Trump. ¿En qué dirección estamos yendo? ¿Cómo se va a configurar esa guerra entre tres imperios? Pues desgraciadamente la perspectiva no es alentadora. Creo que hay que ser realista y saber que estamos en una dinámica sumamente inquietante. Creo que estas tres potencias van a intentar proyectar sus intereses de forma absolutamente descarnada. Pero ante ello, creo que hay que oponer no solo el optimismo de la voluntad gramsciano, sino también yo creo que hay motivos para un optimismo de la inteligencia. ¿Por qué no? Creo que es posible oponer una resistencia. Creo que los europeos, en concreto los ciudadanos y los países de Europa, somos el epicentro necesario de esa resistencia ante ese proyecto imperialista. Y creo que además es fundamental ser conscientes de la dimensión individual. Tenemos todos que aplicarnos en esta resistencia, ser consciente del momento trascendental que afrontamos. Y me gusta mencionar
unos versos del poeta italiano Eugenio Montale, porque tú te has referido al siglo pasado y yo también creo que tiene sentido mirar lo que ocurrió ahí. En el libro intento hacer referencia a algunos grandes de la literatura que desde el pasado iluminan el presente. Entonces, al final del prólogo cito unos versos que él escribió en 1925, hace un siglo. En Italia en aquel entonces había llegado al poder desde hace poco el fascismo y justo el año anterior había empezado con las praxis más brutales, violentas. Había asesinado al izquierdista Giacomo Matteotti en la calle. Ya estaba claro lo que iba a ocurrir. Y Montale escribe: busca la malla rota en la red que nos oprime, salta fuera, huye. Es una imagen que creo que tiene mucho sentido, ¿ves? Habla de red, hoy creo que es una imagen tan pertinente, y nos exhorta a todos a buscar la malla rota, para saltar fuera, huir de esa opresión y a partir de allí armar la resistencia. Sin duda alguna, Europa tiene que ser la vacuna de un mal que ella misma infectó al mundo en el siglo XX. Y no podría ser el agujero de la malla, pienso yo desde hace un tiempo, ese sur global que ha sido despreciado por el norte ahora imperialista. El sur global es desde luego un elemento clave y a mi juicio los europeos debemos imaginar nuevas formas de cooperación con el sur global para plantear esa resistencia a la que me refiero. Es que debemos ser conscientes de que la amenaza es realmente existencial contra los derechos humanos y la democracia, y creo que podemos y debemos cooperar de una nueva manera con el sur global y también con otras democracias del norte. Tenemos que estrechar lazos con países como Canadá, por ejemplo, tal vez como Japón, y hay que reconfigurar un orden global. Tenemos que ser conscientes que la fase del transatlanticismo ha pasado de la forma más brutal y debemos reconstruir. Y el sur global sí lo es. Pero ¿por qué digo que Europa es el epicentro? Porque el sur global creo que es fundamental, tiene una pujanza humana extraordinaria, con esa fuerza demográfica, la maravillosa promesa de esa juventud, pero al mismo tiempo la Unión Europea dispone de una fortaleza económica, tecnológica y también normativa, porque tenemos que imponer reglas a estas grandes empresas tecnológicas y creo que nosotros somos los que estamos mejor situados para marcar un camino y que otros sigan. Nosotros más que países del sur global. Ojalá podamos cooperar y que nuestro ejemplo en poner reglas a estos conglomerados sirva para que otros sigan. Claro, pero has dado la clave. ¿Cómo imponer reglas a quienes se las saltan constantemente? Es el desafío, pero no debemos subestimar nuestras capacidades, nuestras fortalezas, nuestras herramientas. La Unión Europea en concreto es un mercado de 450 millones de personas, próspero, y tenemos toda la fortaleza, si nos lo proponemos, como para establecer reglas firmes, insisto, sin renunciar a nuestros valores democráticos. No podemos pasarnos en lo que sería una traición a nosotros mismos. Pasa que algunos países ya están traicionando esos valores que fundaron la Unión Europea. Desde luego, Hungría el primero, y es un obstáculo, lo concedo, no digo que sea fácil, tenemos adentro el caballo de Troya y eso complica nuestra capacidad para avanzar en ese camino de integración. Yo creo que es la clave, hacer cosas juntos, y no digo que sea fácil, pero no es imposible y debemos creerlo y debemos activarnos para ello, desde luego en la dimensión política, pero insisto, la dimensión individual es esencial. Cada uno debemos rebelarnos ante esta doble corriente que nos quiere succionar hacia un abismo. La de los dictadores de Oriente, algunos de los cuales vienen con los tanques y la violencia más bestia, y otros democráticamente elegidos, aunque con artimañas, con hipnosis, etcétera, que también nos están atacando desde dentro. Debemos rebelarnos ante esto. Sí, lo dices claramente en el libro. Europa es la clave. Empezamos como acabamos el programa. Perdió por completo la carrera tecnológica digital y va camino de perder la de la inteligencia artificial, la cuántica y la de la transición verde. Su sector privado sufre por falta de empresas con tamaño suficiente para competir a escala global. Por estos y otros motivos,
la Unión Europea encara el problema de la dependencia en materia de defensa, tecnología, materias primas estratégicas de Estados Unidos o de China, mientras Rusia despliega una ofensiva imperialista a sus puertas. Así se perfila una disyuntiva extrema: reinvención o subyugación. Dices que necesitamos un orden multilateral renovado para sanar injusticias y anclarlo al universalismo de los derechos humanos y la democracia que tan bien ha representado Europa en algunas ocasiones. ¿Cómo volver a tener una voz común y una voz poderosa? Pues a mi juicio es esencial hacer dos cosas a la vez. Uno es lograr una mayor autonomía, no podemos depender. Eso significa muchas cosas en distintos ámbitos, por ejemplo el tecnológico. Ya no podemos confiar en que desde Estados Unidos o China nos provean de tecnologías clave para afrontar el siglo XXI, pero esto hay que hacerlo de la mano de un enorme esfuerzo de cohesión social. Creo que es imprescindible que las dos cosas vayan de la mano. Una gran operación de cohesión social, reformular el contrato social de Europa para intentar desactivar ese malestar del que pescan estos populistas sin escrúpulos de ultraderecha. Y para también hacer, creer, en la posibilidad de una nueva fase ilusionante del proyecto europeo. Necesitamos, yo creo que la única solución es hacer las cosas juntos y para ello necesitamos que la ciudadanía crea en esto. Y entonces creo que mientras procuramos tener nuestra autonomía, debemos tener cohesión social. De nuevo, la gran literatura del pasado nos habla. Vuelvo a tus años 30. En el libro cito a John Steinbeck, Las uvas de la ira. Imprescindible. Imprescindible. Parece que habla de hoy. En ese libro habla de la explotación abusiva de las tierras, que genera un desastre medioambiental, que genera emigración maltratada. El avance de la tecnología, entonces, son los tractores, que hace que se pierdan puestos de trabajo y los capitalistas envían unos emisarios a echar de las tierras a los campesinos en estos coches, ni siquiera se bajan del coche y desde el mismo coche les dicen que se vayan. Intentan resistir, no saben ni cómo, porque hay tantas pantallas en ese capitalismo abusivo y en esos excesos que no saben ni contra quién luchar. ¿Qué pasó entonces? New Deal. New Deal. Fue una respuesta certera en Estados Unidos de políticos que, a mi juicio, comprendieron qué estaba ocurriendo. Hace falta un New Deal también en la Europa del siglo XXI, justo un siglo después de lo que contaba Steinbeck. La literatura enciende bombillas en cuartos muy oscuros. ¿Y cómo tendría que ser ese nuevo acuerdo de la nueva Europa refundada? Pues tiene que tener muchas cosas. Es extremadamente complejo, no quiero desalentar, pero hay que reconocer que es complejo. Requiere, por ejemplo, un cambio en el sistema de funcionamiento de la UE. No podemos seguir con estas reglas de unanimidad que se aplican a tantas cosas porque nos exponemos a lo que tú decías, ¿no? A una Hungría ultraderechista y antidemocrática en el fondo que torpedea todo. Con lo cual hay que reformular las reglas de funcionamiento. A mi juicio también hay que avanzar en la ampliación de la UE porque se lo debemos a los ciudadanos de estos países que merecen también estar amparados bajo el proyecto democrático de la Unión Europea. Esto no es fácil, nadie puede ser ingenuo, pero yo creo que es necesario hacerlo. Y desde luego creo que hay que avanzar en el mercado común. Esto puede parecer una paradoja, no lo es. No lo es. El mercado común tiene que ser completado, porque si ahora somos dependientes es porque el mercado único ha tenido mucha fragmentación por interés político y económico nacional. Hoy seguramente cada uno de nosotros pagará algo con una tarjeta de crédito. Será probablemente un producto europeo, comprado en Europa, consumido en Europa. ¿Con qué la pagaremos? Con una tarjeta estadounidense. ¿Por qué? Porque el sistema financiero está fragmentado por intereses nacionales. Lo mismo ocurre en energía, telecomunicaciones. En estos ámbitos no hemos avanzado en la integración y esto nos ha hecho enanos.
Entonces, hay que completar el mercado común para tener una capacidad europea sólida, pero al mismo tiempo hay que atemperarlo para evitar las posibles consecuencias de abuso del capitalismo y compensarlo con control y con acción de cohesión social. Andrea Ricci, gracias, enhorabuena por la era de la revancha y por venir aquí a contárnoslo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros, gracias por haberme invitado.